Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y hace días que no conversábamos con alguien en el podcast, así que he invitado al amigo Javier Ortiz, que ya es un habitual del podcast y favorito de muchos de los que nos ven semanalmente, para que esté con nosotros porque ha publicado uno de sus artículos en la prensa estadounidense que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar cuando comencemos a discutirlo. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Profesor, buenas tardes. Un placer poder estar con usted. Gracias por la oportunidad. Mira, pues te he querido invitar al podcast de hoy porque has publicado este artículo que un poco se monta en la ola de la habladuría que ha generado el anuncio de el espectáculo de Bad Bunny en el halftime del Super Bowl. Y tú le llamas lo que Bad Bunny revela sobre Puerto Rico, un argumento interesante, porque tú dices, cuando se suba en la tarima, en el escenario del Super Bowl, va a quedar evidenciado ante la audiencia estadounidense la realidad de que Puerto Rico, digo, esta es mi interpretación, ¿verdad? De que Puerto Rico es una cosa distinta. Y por lo tanto, como es distinta, hay que estarle aplicando excepciones constantemente para mantenerlo dentro de la órbita de los Estados Unidos. ¿Cuál es el argumento que estás tratando de explicarle? Que pienso que tu audiencia es la audiencia de los Estados Unidos, es el Congreso, es la gente que hace la política pública. Sí, gracias, profesor. Yo creo que el argumento básico desde la perspectiva directa para el americano común y corriente es que el Congreso ha estado ausente por muchas, ya casi más de 120 años en el proceso de asimilación, integración y aculturación de Puerto Rico para que sirva a todos los americanos por igual. Y cuando vemos comentarios de personas hablando de usar el inglés, de que es importante que los americanos hablen inglés y todo eso, pues yo creo que también es importante entender el rol que el Congreso ha jugado en eso. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente el año, creo que fue el 1965 o 64, cuando la ley de derecho de voto en los Estados Unidos se Voting implementó, Rights Act el Voting 1965. Rights Act, correcto. Pues una sección, si no me equivoco, la 4E, dice específicamente que personas educadas en Puerto Rico que viven en los Estados Unidos son especiales y diferentes y que se deben tratar especialmente diferente para efectos del voto. Había una ley en Nueva York que solamente permitía votar a personas americanos que hablaban inglés. Y, y esa cláusula Sí, que específicamente se el escribió. Voting Rights Act, como es una ley federal, pues básicamente convirtió en letra muerta la ley de Nueva York, que le exigía saber inglés a las personas para poder votar. Eso es lo que estaba planteado, ¿no? Correcto. Y entonces ese caso fue eventualmente a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo que sí, que el Congreso, en parte por los poderes plenarios, podía tratar a americanos como personas diferentes y que pues podía proteger a un americano simplemente por el hecho de que fue educado en Puerto Rico diferente a como protegería a cualquier otra persona. ¿Qué es lo que quiere Pero decir eso? fíjate, pero fíjate que quiero hacer esta aclaración. O sea, la teoría del caso es el Congreso los puede tratar diferente para protegerlos y darle el derecho al voto que de otra manera no tendrían porque no estudiaron inglés. Así que Correcto. es tratarlos diferente para protegerlos, no para discriminarles. Correcto. Y precisamente, interesantemente, en ese caso, en ese tiempo, el Procurador General de Puerto Rico era Rafael Hernández Colón y él hizo una ponencia a la Corte Suprema, literalmente diciendo el Congreso tiene un pacto especial con Puerto Rico y nosotros en ese contexto, el gobierno de Puerto Rico tiene una oficina que verá por los derechos de los migrantes que están fuera de Puerto Rico, que están en los Estados Unidos. O sea, una cuestión es que en el año 2025 están totalmente fuera de contexto y que eh, para lo que vivimos hoy y en el contexto de lo que está sucediendo con Bad Bunny, el Congreso debe actuar y yo en lo que escribo, pues Pero sugiero que qué
¿qué es lo que está sucediendo con Bad Bunny? ¿Qué es lo que tú planteas que está sucediendo con Bad Bunny? ¿Por qué tú dices que ese contexto está obsoleto si todavía hay puertorriqueños que van a los Estados Unidos y que votan en los Estados Unidos que se han educado en Puerto Rico y no dominan el inglés? Sí, pero el contexto de ese tiempo está obsoleto porque hoy nosotros los americanos pagamos por la mayoría del presupuesto del Departamento de Educación en Puerto Rico. No hay ninguna razón por la cual en Puerto Rico las personas que se gradúan de la escuela pública no dominen el inglés. El costo al contribuyente americano pues no justifica esta idea de que hay unas personas que son americanos pero son diferentes y son especiales. La igualdad es literalmente que no hay personas que son diferentes y especiales. Y para promover y yo soy partidario de la anexión total de Puerto Rico a los Estados Unidos para que el gobierno de Puerto Rico sirva a todos los americanos por igual, y para hacer eso tiene que ser en inglés. Y entonces yo uso dos ejemplos. Número uno, lo que se llama el precedente de Arizona, que cuando Arizona se admitió como estado a los Estados Unidos, se requirió ¿Qué año fue? No sé, Los años 20 del siglo XX, ¿no? en los años 20, 1921, me parece. sí, creo que sí. O 22. Pues Arizona, de hecho, no México, a los dos se les requirió que toda la instrucción pública fuese en inglés y que todas las personas que sirven como oficiales electos en el Estado tienen que funcionar en inglés sin la necesidad de un intérprete. Y eso es una buena estrategia que hoy el Congreso puede establecer inmediatamente pasando una ley que requiere que el Departamento de Educación en Puerto Rico haga toda la instrucción en inglés y que también requiera que todos los oficiales electos en Puerto Rico tengan que poder dominar inglés sin la necesidad Pero de un intérprete. cuando tú dices que los funcionarios públicos hablen inglés sin necesidad de intérprete, tú te refieres a los empleados públicos, no es a las personas que ocupan los puestos gerenciales, sino a todos los empleados. Sí, los electos, ¿no? Pero, ¿los electos o todos los empleados gubernamentales? El contexto de la ley de Arizona y de Nuevo México es todos los oficiales del gobierno. Y pues eso yo lo interpreto que todas las personas que trabajan para el gobierno pues tienen que poder hacer eso sin necesitar un intérprete, perdón. Entonces, déjame hacerte otra pregunta que me viene a la mente. ¿Por qué el Congreso le requirió eso a Nuevo México y Arizona en los años 20 y no lo requirió en el caso de Hawái, por ejemplo, en el año 59? Interesante, en el caso de Hawái, sí, y de hecho Hawái y Alaska ya estaban en el proceso de integración. O sea, la mayoría de las personas que estaban en esos estados, o lo que eventualmente se convirtieron en estados, en ese momento territorios, pues eran personas que estaban funcionando todos los Funcionaba en días inglés. en inglés. Ok. Bueno, entonces lo que tú estás proponiendo, si yo lo entiendo bien, es que la protección que tiene el Voting Rights Act de 1965 para los puertorriqueños educados en Puerto Rico que viven en los Estados Unidos y que van a hacer uso de su derecho al voto como ciudadanos que somos, ¿no? Se elimine y que se les requiera, como originalmente se les requirió antes de ese caso, que dominaran el inglés para poder votar y que hablaran inglés para poder votar en los Estados Unidos. Lo cual tú dices que es obsoleto, pero en efecto, Javier, esta es mi opinión, hay un montón de gente en los Estados Unidos que son puertorriqueños que no hablan inglés, van a quedar sin derecho al voto. Y hay también muchas personas que, como hemos visto hoy en los Estados Unidos, hay personas que están operando camiones que no hablan inglés y han creado un montón de situaciones de incidentes de tráfico donde han muerto personas, y que el gobierno de los estados y el gobierno federal está diciendo, oye, tú no puedes manejar un camión de carga a través de los Estados Unidos sin poder manejar el inglés. Y pues aquí hay unas cosas que son prácticas. Hay personas que viven una vida de inmigrante que no pueden comunicarse directamente con su gobierno, y hay otros que son americanos que pueden interactuar con su gobierno. Y para tener igualdad
Y todo esto a través, profesor, del contexto de la igualdad. Para tener igualdad, pues se necesita tener este idioma común que se utiliza a través de todos los Estados Unidos, donde una persona se muda de un estado a otro y no necesita un intérprete para poder interactuar con el gobierno de ese estado a donde se está mudando. Pero pareciese, Javier, que tu argumento se limita solamente a que los puertorriqueños nos eduquemos y hablemos en inglés. No, mi argumento es que el Congreso a otras actúe. cosas en las que Puerto Rico tampoco participa igual que los estados. Por ejemplo, Puerto Rico, como es un territorio y no tiene representación congresional, pues está excluido, digo, esa no es la razón, pero es el efecto, ¿no? Está excluido, por ejemplo, de las leyes contributivas en los Estados Unidos. En Puerto Rico no se pagan impuestos federales sobre el ingreso, excepto una ínfima parte, ¿no?, de los puertorriqueños que puedan ser empleados del gobierno federal. Y sin embargo, bueno, pues sobre eso, ¿cuál es el argumento? De hecho, y gracias por la pregunta, porque en ese argumento también yo escribo que se debe derogar la sección 2209 del Código de Rentas Internas, que literalmente dice que una persona nacida en Puerto Rico, que muere en Puerto Rico, deja de ser ciudadano de los Estados Unidos para efectos de lo que se llama el state tax, el impuesto. Pero eso es al morir. ¿Perdón? Es al morir y para los efectos de lo que deje, de su herencia, ¿no? Sí, o sea, mi papá murió y dejó de ser americano, pero era americano cuando estaba sirviendo en el ejército. Eso no hace sentido. Y si murió sin tener dinero, pues perfecto, pero si hubiese muerto con dinero, pues también tendría que pagar al erario de los Estados Unidos y no lo tuvo que hacer. Ahora mismo, si tú mueres siendo ciudadano de los Estados Unidos en Puerto Rico, lo que tú dejes no tributa impuesto federal. Si la persona nació en Y la persona nació en la isla de Puerto Rico. Correcto. Y muere explica los territorios, pero para efectos de la conversación, solamente estoy hablando de Puerto Rico. Si nació en Puerto Rico y muere en Puerto Rico, la ley dice que deja de ser ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, para que no tengan que tributar sobre la herencia, fundamentalmente. Correcto. Es otra protección más. Tú lo que estás diciendo es, tienen que ser igual, tienen que pagar igual, que pagan los que son estadounidenses y mueren en los Estados Unidos. En Puerto Rico hay muchos oligarcas que tienen mucho dinero y deben estar en la misma situación contributiva que está el resto del pueblo americano. ¿Y qué de estas leyes que han estado discutiéndose además mucho en Puerto Rico y se considera por todos los gobiernos que hemos tenido desde Luis Fortuño para acá como una herramienta de desarrollo económico, ¿no?, que le permite a los ciudadanos de los Estados Unidos que se muden a Puerto Rico no tributar sobre sus ingresos pasivos y sobre sus inversiones fuera de Puerto Rico y en el mundo entero? Eso también es un tratamiento distinto, pero es como parte de la no incorporación de Puerto Rico a la Unión. Mientras seamos territorio, en Puerto Rico no aplican las leyes contributivas de los Estados Unidos. Sí, y eso es una gran pregunta, aunque yo no escribo sobre eso en lo que escribí esta semana, he escrito sobre esto en el pasado. Y de hecho, la idea de que reciente de mover a Puerto Rico de lo que se llama el sistema de nutrición, de asistencia nutricional al sistema que se usa en los Estados Unidos, tiene un cambio de lo que se llama un block grant a lo que se llamaría un entitlement. Y si en Puerto Rico, eso tiene una definición legal muy específica, que quiere decir que eso va a una parte del presupuesto de los Estados Unidos que por siempre que hay una obligación. Claro, un entitlement es un derecho. Un derecho. Entonces, y el block grant no lo es. Correcto. Y entonces, si en Puerto Rico se va a establecer. El block grant es una dádiva, no es un derecho. Bueno, pues vamos a usar sus palabras. Cambio de dádiva a derecho. Y si se va a cambiar de dádiva a derecho, pues entonces el derecho debe incluir pagar impuestos federales. Y eso es muy importante. Yo he escrito sobre eso. Pero Javier,
Si el Congreso hiciera eso, Ujú. y si el Congreso dijera, cuando tú mueres en Puerto Rico, mueres como un americano y por lo Ujú. tanto tus herederos tienen que pagar las contribuciones que ahora no pagan. Y si el Congreso dijera, para tú votar, tienes que saber inglés. Yo creo que eso aplicaría en Puerto Rico también, dicho sea de paso, porque el Voting Rights Act también aplica en Puerto Rico. Así O es. sea que para votar en Puerto Rico tú tendrías que hablar inglés. Ujú. En efecto, además de que a mí me parece que eso estaría básicamente excluyendo a la gran mayoría de los puertorriqueños de los procesos políticos, pero en efecto, eso sería incorporar a Puerto Rico como territorio. Sería, no es el efecto directo de vamos a incorporar a Puerto Rico, pero tiene el resultado de todos los resultados de lo que es incorporar un territorio. Y ese es el paso previo a la estadidad. La anexión de Puerto Rico requiere todos esos pasos. La anexión de Puerto Rico requiere pagar impuestos, requiere participar. O sea, tiene que haber una participación recíproca entre el americano que vive en el resto de los Estados Unidos y el americano que vive en Puerto Rico. Y el gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de servir a ese americano en el idioma de nuestro país. El idioma de nuestro país es el inglés. De hecho, no hay ninguna, si había duda que el idioma de nuestro país es el inglés, este caso específicamente y esta ley específicamente demuestra que, que el hecho de que había que hacer una excepción especial para las personas que fueron educadas en Puerto Rico y todas las cosas que eso dice, y el argumento que hizo el Procurador General de Puerto Rico en ese momento, Rafael Hernández Colón, comprueba. Déjame aclarar eso, porque tú dices el procurador general porque ese es el término que se usa en Estados Unidos, pero en Puerto Rico se dice secretario de justicia porque además hay otro funcionario del Departamento de Justicia que es procurador general aquí, que es Bueno, diferente a lo que quiere decir en allá. América eso se llama Procurador El General. secretario de Justicia de Puerto Rico en ese momento era Rafael Hernández Colón, Sí, es lo que tú estás diciendo. en América eso se llama el Procurador General Sí, de claro. Puerto Rico. Pero por eso hago la aclaración. En Puerto Rico hay un procurador general que no es el secretario de Justicia y Rafael Hernández Colón nunca fue procurador general de Puerto Rico, fue secretario de Justicia. Y él argumentó precisamente que los Estados Unidos y Puerto Rico tenían una relación especial que no existe. Nosotros sabemos que esa relación no existe porque hay una cosa que se llama la Junta de Supervisión Fiscal, creada por el Congreso, una cuarta eh, rama del gobierno de Puerto Rico que tiene poderes sobre los oficiales Bueno, electos. Y Rafael pues, Hernández Colón acudió en ese caso como amigo de la Corte correcto. y establece en su escrito como amicus curiae toda la teoría del pacto, ¿no? De que Puerto Rico dejó de ser un territorio, de que Puerto Rico es una zona políticamente asociada a los Estados Unidos, distinta a los estados, pero distinta también a los territorios. Todo eso está ahí en ese documento de los años 60 que el tribunal no compró. Después del 2016, en el 2025, basado en todo lo que está sucediendo hoy, la anexión es pa- la ruta para crear la igualdad que todo el mundo está buscando. La mayoría de las personas votó en igualdad de condiciones. En América no se cuentan votos en blanco. El embajador electo de Puerto Rico, según tengo entendido, El tomó comisionado una foto. residente. ¿Perdón? El comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Sí, que tiene que presentar sus credenciales al Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Es un embajador, Bueno, pero la ley lo llama comisionado residente, no lo llama embajador. que es la única persona que no es miembro del Congreso, que tiene una oficina en el Congreso y que tiene que ir y Así presentar sus es, credenciales al Departamento de Estado de los así es. Estados Unidos y que lo único que hace es diplomacia. Mira, Entonces, ajá. sí, dígame. Bueno, te quería plantear porque tú haces todo esto en el contexto de la discusión que se ha generado principalmente en el Partido Republicano en los Estados Unidos sobre la presentación de Bad Bunny y tú que eres republicano, que eres miembro del movimiento MAGA, dices, no hay que tomar esto a mal, es decir, esto es un artista y no debiéramos estar eh, criticando el que Bad Bunny cante o se presente en el halftime del Super Bowl, porque esto lo que nos hace recordarnos que ahí hay una realidad de un territorio que es distinto, que no es igual, y lo que debiéramos es comenzar a movernos
hacia que el Congreso los haga iguales. Para ti iguales es todo esto que hemos estado discutiendo, ¿no? Para Puerto Rico, ser igual es que nos den los mismos beneficios federales y la misma cantidad de fondos federales. No creo que signifique lo mismo que para ti. Y la igualdad de responsabilidad también, ¿no? O sea, el que esté trabajando en Puerto Rico hoy, que le paga impuestos al gobierno de Puerto Rico, pues también que le pague impuestos al gobierno de los Estados Unidos, como hacen todas las personas que viven en América. No, esa es la igualdad que se necesita. Y yo, de hecho, yo voy más allá. Yo eh, literalmente apunto al hecho de que si Bad Bunny no habla inglés y si en Puerto Rico en general no se habla inglés y que si en general el gobierno de Puerto Rico no funciona en inglés para servir a todos los americanos por igual, eso es la culpa del Congreso. Y que el Congreso, basado en todo, desde los casos insulares para acá, tiene el poder plenario para mañana pasar una ley que diga de tal fecha en adelante, toda la instrucción en Puerto Rico va a ser en inglés. De tal fecha en adelante, para ser oficial electo o oficial del gobierno de Puerto Rico, tiene que poder funcionar en inglés sin la necesidad de un intérprete. Y el Congreso puede y, en mi opinión, debe inmediatamente hacer eso para acelerar el proceso de igualdad. ¿Y por qué no escuchamos a ningún congresista de ninguno de los dos partidos decir eso? ¿Por qué esto, que es una agenda tan obvia, si la estadidad solamente es posible haciendo a Puerto Rico, asimilando a Puerto Rico a los Estados Unidos en todos los sentidos, inclusive en el sentido cultural, porque el idioma es la expresión principal de la cultura? ¿Por qué tú no oyes a congresistas de ningún partido, ni liberales ni conservadores, hablando de eso? Eso, públicamente, yo sé que muchos, o a lo mejor ninguno lo ha dicho privadamente, yo he tenido esas conversaciones a través de los años. Y la respuesta siempre es, sí, sí, eso es, tienes razón y eso es cierto, eventualmente llegaremos allá. Algunos demócratas dicen, sí, eso hace sentido, deja que sean los republicanos los que lo digan para que sean ellos los que suenen racistas, lo que sea. Y los republicanos dicen, pues mira, sí, pues eventualmente llegamos ahí, pero en privado esto no es un secreto. Claramente en público pues nadie lo está hablando, pero literalmente el hecho de que ahora el idioma es parte de la discusión pública en los Estados Unidos y que demócratas, de hecho, no tan solo republicanos, pero hasta demócratas han salido a decir, mira, es una vergüenza de que esto esté sucediendo y que estemos dándole este tipo de escenario, una persona que ha dicho que está en contra de los Estados Unidos, que quiere, que no ha hecho conciertos en los Estados Unidos porque no quiere que ICE esté envuelto y que vaya a ganar. O sea, todas las cosas que él ha dicho, que yo esté de acuerdo con ellas o no, es otra cosa. Simplemente el hecho de que ahora la discusión pública en los Estados Unidos, más allá de política, incluye el elemento de que Puerto Rico, por generaciones, tiene un sistema educativo que no ha creado las oportunidades para personas como Bad Bunny, que hablen inglés perfecto, como el americano que es. O que canten en inglés, ¿no? Cuando Bad Bunny se suba al escenario del halftime del Super Bowl, allí va a estar cantando un americano. Sí. Muy bien. No importa si habla inglés o no. No, porque ya establecido por esta ley. O sea, esta ley literalmente establece que hay una diferencia en americanos y que hay americanos diferentes. Literalmente es para un grupo específico de personas, Sí. en un tiempo específico de personas. Si eso aplicaba en el 1965-64, la pregunta es si debe aplicar en el 2025. Y hoy, en el Algo de 2025, 60 años después. pero con la cantidad de dinero que nosotros pagamos para que el Departamento de Educación de Puerto Rico eduque personas que no pueden funcionar en inglés cuando se gradúan. No lo digo yo, está al despliegue de todas las personas. Pues eso No, lo no dicen lleva a las la pruebas igualdad, de ¿no? aptitud. ¿Perdón? Lo dicen las pruebas de aptitud Por eso. que toman los muchachos cuando se gradúan, ¿no? Sí. Eso no hace sentido. Si lo miramos simplemente desde la perspectiva de
del dinero que gasta que nosotros como contribuyentes americanos gastamos en el Departamento de Educación en Puerto Rico, que no sé, en porcentajes, nosotros no gastamos eso en ningún sistema de educación pública, en ningún sitio en los Estados Unidos. Pues si simplemente lo miramos desde esa perspectiva, no hace sentido gastar esa cantidad de dinero y no exigir que los que se gradúen de la escuela pública en Puerto Rico hablen inglés perfecto. Una última pregunta porque genera mucha discusión. Esa idea de que para que Puerto Rico pueda ser considerado mínimamente como posible Estado de la Unión, la posibilidad de que entre la Unión tiene que estar asimilado, tiene que hablar inglés, tiene que pagar taxes federales y las leyes contributivas tienen que ser iguales allá que acá. Hay quien plantea, no, 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 no. Primero lo hacen Estado y después nos asimilamos, porque asimilarse es parte de ingresar a la Unión. Eh, por qué no después? ¿Por qué antes? Si lo miramos desde la perspectiva económica, hoy Puerto Rico, si Puerto Rico fuese Estado, pues literalmente no sé, la gente no puede pagar eso. O sea, las personas que estén pagando para efectos prácticos, el que esté pagando 35% de impuestos sobre ingresos hoy en Puerto Rico va a pagar 70%. ¿Y lo Eso va a la poder pagar compañía, después? no, 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 o sea, eso se paga ahora. Eh, y, 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 y el hecho de que Puerto Rico hoy, si no me equivoco, recibe el 46% de su eh, presupuesto del pueblo americano, pues hay que literalmente tener un proceso donde se empiezan a pagar impuestos federales a través de diferentes fórmulas para llevar los próximos 20, 30, 40 años, un proceso donde eventualmente eso va a suceder. Literalmente con la escuela lo mismo. Yo quisiera que mañana todo el mundo hablara inglés, pero la realidad del asunto es que eso toma tiempo y los primeros que van a empezar a hablar inglés perfecto son los que empiezan en kindergarten este año, que se graduarán en 12, 13, 14 años de la escuela Si superior. ocurriese esa educación que no es bilingüe, lo que tú estás proponiendo no es que se enseñe inglés en las escuelas, es que se enseñe en inglés en las escuelas. Sí, Que ese es quiere decir sí, el todo el no es- proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso ya se intentó en Puerto Rico hace un siglo sí, y no ocurrió. se intentó en Nuevo México, en Arizona y funcionó muy bien. O sea, el hecho de que se haya intentado en el pasado en Puerto Rico y por diferentes razones no funcionó, es diferente. Nosotros sabemos que funciona. Arizona, Nuevo México, hasta en Florida y en Texas. Así que eso funciona. Que si para, para poder marrying en inglés, el hecho de que la gente en Puerto Rico quiere y ha votado y respalda la anexión de Puerto Rico, eso viene con inglés, viene con pagar impuestos, viene con poder servir a todos los americanos por igual. La estadidad jíbara no existe. La estadidad jíbara nunca va a suceder. Yo creo que no hay mucho más que hablar. Creo que esta conversación va a dar mucho de qué hablar. Pero como tú de seguro vas a seguir escribiendo estos artículos y francamente te agradezco este artículo porque yo te tengo que confesar que yo, que soy un conocedor del proceso político en Puerto Rico y que le he dedicado mi vida profesional a eso, a estudiarla, a discutirla y a enseñarla, yo no sabía que la ley del el Equal Voting Act del Voting Rights Act tenía una excepción para las personas que nacimos en Puerto Rico y que nos hemos educado en español en Puerto Rico. Pero claro, me hace sentido porque Puerto Rico recibe dinero federal bajo esa ley y si esa excepción no existiera, no se podría recibir los fondos. Así que entiendo por qué el gobierno de Puerto Rico en aquel momento presentó la oposición y logró la excepción, ¿no? Si el secretario de Justicia era Hernández Colón, pues el gobernador era Sánchez Vilella. Eh, y eso para mí es un nuevo descubrimiento, cosas que vamos poco a poco desempolvando y que nos hacen cada vez entender mejor cuán difícil es todo este proceso de cambiar el estatus de Puerto Rico. Así Así que, es. así que muchas gracias por esta conversación, Javier, y conversamos en una próxima ocasión ya mismo. Gracias por la oportunidad, profesor. Buenas noches. Y a ustedes, amigos, seguimos mañana.